Voy a hacer algunos comentarios y algunas exposiciones para dar una introducción general a los mensajes, a los estudios, a las predicaciones. Vamos a estar predicando y enseñando durante los meses que vienen acerca de los atributos de Dios. Vamos a hablar de eso. Es algo que muy poco se predica, es algo que muy poco se enseña, pero por eso el cristianismo hoy está en decadencia en muchos lugares, hermanos. Se han hecho muchos estudios, sobre todo en América Latina, en donde se ha demostrado que el porcentaje de cristianos ha crecido mucho. Por ejemplo, en Guatemala se dice que ha crecido 6 veces más el número de creyentes en los últimos años. Y en Colombia 3 veces, 4 veces. Y así, lo que es la parte de Latinoamérica, en los últimos años se ha incrementado el número de cristianos. Y diríamos, qué bueno, gracias a Dios, pero ¿qué creen? Que también se ha demostrado que esa gente que se ha convertido en cristiano vive igual o tal vez peor que como vivía antes. Algunos estudios han demostrado que así como cuando yo era católico antes, ¿verdad? Y mi creencia era como algo nada más oficial, y donde yo iba a misa, cumplía y salía y vivía en mis designios carnales, es lo mismo hoy. Y estudios han demostrado eso también, que ahora mucha gente de Latinoamérica ha adoptado una creencia, ¿verdad? Ha cambiado de iglesia, pero su vida sigue siendo exactamente la misma. Es decir, no ha habido un nuevo nacimiento. Y si no nacieres otra vez, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Y eso ha sido alarmante. Y hermano, pues la idea ahora es que podamos predicar y enseñar acerca de los atributos de Dios, llevando a la iglesia a conocer, a ir conociendo al verdadero Dios, al Dios que no podemos decir, jamás podemos decir de Él que Él va a aprender algo, porque Él es perfecto. Él no puede incrementar ni disminuir ninguno de sus atributos, porque Él es Dios. Entonces, hoy voy a hacer algunos comentarios de 2 teólogos, dos estudiosos y algunos más, por supuesto, en los cuales vamos a estar como que tomando partes fundamentales para poder enseñar y predicar acerca de los atributos de Dios. Entonces, hoy será una introducción general para eso. Durante estos meses estaremos aprendiendo acerca, entre otros atributos, de su los 3 omnis, ¿no? Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia. Pero también estaremos hablando acerca de su santidad, de su justicia, de su gracia, de su amor, su misericordia, tantas cosas. Hoy se predica mucho de la gracia y del amor, pero no se predica de la ira de Dios, no se predica de la justicia de Dios. Y eso en parte se debe a lo que está pasando en Latinoamérica, hermanos, y en México también, que estamos conociendo un Dios, pero no al Dios de la Biblia, sino a un Dios que lo hemos hecho humano como nosotros, un Dios humanizado. Y entonces dice Tozer, uno de los teólogos, el concepto de la majestad de Dios se ha perdido. Y ahora vemos a Dios como un cuate. Y por eso hay mucha irreverencia en muchas iglesias hoy, porque no estamos conociendo al Dios de la Biblia. Así es que hoy, de una introducción general, algunos comentarios que voy a hacer, pero sobre todo quise escribir lo que estos teólogos han escrito, que ha sido muy valioso pues para los que hemos tenido la bendición de leerlos, y compartirles, por supuesto, con los fundamentos bíblicos que correspondan. Entonces, hermanos, hoy será solamente una asomada al bosque, maravilloso, hermoso, bello, pero en los siguientes meses estaremos explorando cada detalle de ese bosque, por hacer una referencia al Dios, el cual es el creador y sustentador del universo, el que tiene todo bajo su control,
aquel que sabe que yo nací el 2 de junio a las 3 de la mañana con 20 minutos y 50 segundos, pero que también sabe mi fecha en que yo voy a partir con Él y cómo voy a partir yo con Él. Vamos a conocer el bosque a detalle, que la iglesia conozca al Dios de la Biblia y que eso nos lleve a lo que nos compartía el hermano John hace un momento, a considerar nuestra salvación con mayor temblor. Entonces, hermanos, pues vamos a darnos una asomadita a ese bosque el día de hoy solamente, y que la palabra de Dios hoy, que el Espíritu Santo lleve ese poder de la palabra a nuestros corazones y a nuestra mente. Y haciendo un boceto, un resumen, como una introducción, les comparto que la iglesia ha abandonado su elevado concepto de Dios. El pobre concepto de Dios que prevalece entre los cristianos de una manera casi universal es la causa de un centenar de males entre nosotros, donde quiera que estemos. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos es un país donde, sobre todo en la parte sur, hay muchos evangélicos y con el tiempo se han multiplicado, pero ahora hay más divorcios? ¿Ahora hay más delitos? ¿No cree usted que es paradójico? Una nueva filosofía de la vida cristiana ha sido la consecuencia de este error fundamental en nuestro pensar religioso. Con la pérdida del sentido de majestad, y hace rato cantábamos algunos cantos que le cantan a Dios y a sus atributos, con la pérdida del sentido de majestad ha llegado una pérdida del temor reverencial religioso y del reconocimiento de la presencia divina. Hemos perdido nuestro espíritu de adoración. El cristianismo moderno no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar o experimentar la vida en el espíritu. Hermanos, por ejemplo, el discípulo de Cristo, el que ha nacido de nuevo, ni siquiera debe ser un tema de discusión el vivir cada día en la llenura de su Espíritu Santo. Debe ser un estilo de vida del discípulo de Cristo, vivir cada día en la llenura del Espíritu Santo. El cristianismo moderno, repito, no está produciendo el tipo de cristiano que pueda apreciar o experimentar la vida en el Espíritu. Las palabras, estad quietos y conoced que yo soy Dios, no significa nada en la práctica para el adorador bullicioso y confiado en sí mismo de este nuevo siglo. Esta pérdida del concepto de majestad ha llegado en el momento en que las fuerzas de la religión están logrando un fuerte avance y las iglesias están más prósperas que en ningún otro momento en unos cuantos siglos. Lo alarmante es que nuestros éxitos son externos en su mayoría y nuestras pérdidas totalmente internas. Y puesto que es la calidad de nuestra religión la afectada por las condiciones internas, bien podría ser que nuestros supuestos éxitos no sean más que pérdidas. La única forma de recuperarnos de nuestras pérdidas espirituales es regresar a la causa de ellas y hacer las correcciones que exija la verdad, que exija la palabra de Dios. La falta de conocimiento del santo, es lo que nos ha traído nuestros problemas. El redescubrimiento de la majestad de Dios logrará grandes cosas en cuanto a la solución de esos problemas.
será imposible mantener sanas nuestras prácticas morales y rectas, nuestras actitudes, mientras nuestra idea de Dios sea errónea o inadecuada. Mientras yo leo esto, hermanos, debemos de considerar, pensando qué son los atributos de Dios y por qué es importante que la iglesia conozca esos atributos de Dios. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a cómo Él es en realidad. ¿Qué leí? Que hoy, hermanos, en este siglo hay iglesias enormes, muy grandes, y podríamos pensar que eso es éxito. Pero la espiritualidad de las personas ha menguado, ha disminuido, y eso no es un éxito, es una pérdida. Cuando uno lee Lucas 14, del 25 al 33, uno se pone a pensar en que ese texto difícilmente se predicaría en una mega iglesia, hermanos. Difícilmente se predicaría. ¿Por qué? Porque Lucas 14 dice que grandes multitudes iban tras Jesús. Y si él fuera un pastor del siglo XXI, diría: bienvenidos, ya la hicimos, ¿no? Vamos a llenar ahorita esto y vamos a tener que construir y vamos a tener que derribar los graneros y levantar otros para que quepan tantas multitudes. Pero Jesús se detuvo y les dijo: ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Entonces les voy a decir una cosa. Primero, necesito que aborrezcan a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas. Primero, creo yo que cuando las grandes multitudes escucharon esta primera regla, muchos dieron la espalda y se fueron. Y hoy hablábamos en la escuela dominical que Jesús en una familia no vino a traer paz, vino a traer espada. Y eso, los que somos creyentes, que tenemos familia inconversa, somos testigos de eso. Tal vez en mi caso ahorita haya fiesta, hermanos, haya fiesta, pero yo tengo un compromiso con Dios y yo estoy aquí. Pero bueno, las habladas y las flechadas no faltaron, es normal. Pero si yo no entiendo eso desde un principio, entonces yo no puedo ser un discípulo de Cristo, ¿no? Y no fue todo. Luego les dice: y cualquiera que no tome su cruz y venga en pos de mí, tampoco puede ser mi discípulo. Y usted dirá: ¿eso qué significa? Dos cosas, hermanos. La primera, si yo no estoy dispuesto a llevar a la cruz mis deseos carnales, mis pasiones carnales, lo que me encanta hacer en la carne, si yo no estoy dispuesto a llevarlos a la cruz para que ahí queden muertos y poder decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, dice: no puede ser mi discípulo. Pero también la otra parte es: el que no esté dispuesto a dar la vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y seguramente otros más dieron media vuelta y se fueron. Pero dijo: espérense, todavía no acabo, todavía no he terminado. Y después les dice: ¿o qué persona que va a construir una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si le alcanza para construir la torre? No sea que cuando vaya a medias o a un cuarto se le acabe el dinero y ya no pueda continuar con la construcción. Entonces vengan otros y se burlen de él diciendo: este empezó y no terminó. ¿Y eso qué quiere decir? Jesús dijo: todos aquellos que decidan ser mis discípulos, entonces ya les he dicho cuáles son los costos para ser discípulos míos, ¿no? O sea, primero se van a mover en mi reino, se van a mover en mi justicia, ¿verdad? Primeramente, su prioridad seré yo antes que sus familias más amadas, y yo seré su prioridad en todo. Y si ustedes hacen eso, hagan bien su cálculo. No sea, hermanos, que tú digas que sí y viniste a la iglesia 1 año, 2 años, 3 años y cantabas aquí, evangelizabas aquí y compartías, y a los 4, 5, 6, 7, 8 años te veamos ya en el mundo viviendo una vida mundana y se van a acercar contigo y te van a decir: oye,
pues ¿qué tú no me hablabas de Cristo? ¿Qué tú no me hablabas de la iglesia? ¿Qué no me digas no me decías que el cristianismo era muy padre, muy bonito? Y mira dónde estás ahora. No sea que se vayan a reír de ti diciendo eso. Yo le he comentado a los hermanos que yo conozco hermanos que están en la iglesia, que permanecieron en la iglesia, pero que fueron traídos por otros que ya se fueron y están en el mundo perdidos. La gracia y soberanía de Dios solamente. Pero la otra parábola que les cuento es la parábola de un rey que cuenta con 10,000 soldados y va a la guerra y dice, no se sienta primero a considerar que va con 10,000 cuando el otro rey viene con ¿cuántos? Con 20,000. ¿Por qué no se sienta primero y checa si puede hacer frente? ¿Esa parábola qué significa? Significa, amados hermanos, esta parábola fue dirigida para los que dijeron, no, yo no quiero ser tu discípulo. Yo no estoy dispuesto a ponerte a ti antes que a mi familia. No estoy dispuesto a ponerte a ti antes que cualquier tipo de interés míos. Yo no estoy dispuesto a dejar de tomar. Yo no estoy dispuesto a dejar de fumar. Yo no estoy dispuesto a nada de eso. Así es que yo no quiero ser tu discípulo. Bueno, entonces la segunda parábola va para ti, ¿no? Sigue reinando tu vida tú. Sigue reinando tu vida. Tú eres el rey que tiene 10,000. Sigue reinando tu vida con tus 10,000. Pero te voy a decir algo. Va a venir otro rey, que es Jesucristo. Él va a venir con 20,000. Es mucho más poderoso que tú. Y cuando Él venga con su espada desenvainada, cuando Él venga como el Rey de la gloria, Él vendrá y Él te va a despedazar. E irás al infierno en el crujir de dientes. Entonces hay una advertencia también para los que digan que no. Tú eres el Rey que sigue reinando su vida. Sigue gobernando su vida, sigue haciendo lo que Él quiere hacer. Pero te digo algo, va a venir otro rey, mucho más poderoso que tú. Y va a venir y te va a despedazar, te va a acabar. Y va a dejar caer toda su ira sobre ti. Porque tú no fuiste mi discípulo. Entonces, enseñar eso y predicar eso, que esa es la palabra de Dios, pues no se predica mucho porque se va a ir aquel que tiene un montón de lana. Hermanos, quiero decirles que hace unos días llegó a la célula del Forest Magón un amigo de la primaria y fue un reencuentro bueno. Me dijo, oye, le dije que venía de la casa del Forest Magón, lo invité y fue. Pero ¿qué creen? Él tiene empresas y fábricas de vino, de alcohol. De vino y de alcohol. Si yo fuera un pastor de la prosperidad, le diría, ¿sabes qué? Bienvenido, vente para acá, aquí me hace falta, no, aquí además vamos a levantar aquí todo. No, son los costos del discipulado. Y si Jesús le dijo al joven rico que si no estaba dispuesto a vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres, él no podía ser un aspirante al reino de Dios. Y yo también te digo, si tú no estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees, si tú no estás dispuesto a renunciar a tus empresas de vino y de alcohol que sirven para emborrachar a la gente y mandarlas al infierno, tú no puedes ser un discípulo de Dios, no puedes ser un discípulo de Cristo. Y experiencias como la del joven rico se viven hoy, en los tiempos de hoy. ¿Pero qué creen? Está yendo a una iglesia de la prosperidad hoy. Feliz, feliz. Es tremendo, hermanos. Por eso estamos diciendo aquí lo que está pasando. Y lo que pudiéramos pensar que es un éxito, estar hablando de que es un fracaso. Ok, ¿por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? ¿Por qué es importante pensar correctamente sobre Dios? Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios. Así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Así como dicen de tal padre, tales hijos, también decimos, depende del concepto que la iglesia tenga de Dios, así será la iglesia. Depende del concepto que la gente tenga de Dios, ¿verdad? Así será la iglesia. Depende qué concepto tenga de Dios. Si creen que Dios es bien cuate, bien a todo dar, se lleva de a cuartos, será una iglesia así.
Pero si ve a su majestad, si ve al Rey de la Gloria como su majestad y como un rey, su concepto y su estilo de vida seguramente será otra. Pero también su mensaje. Una iglesia que predica del amor de Dios, ¿verdad? Pero que no predica de la justicia de Dios. Una enseñanza que hable de la misericordia de Dios, pero que no hable de la ira de Dios, es un mensaje incompleto. Y todo esto tiene que ver con el tipo de iglesia local. Si fuéramos capaces de obtener de algún ser humano una respuesta completa a la pregunta, ¿qué le viene a la mente cuando piensa sobre Dios? Usted puede pensar en esto. Podríamos predecir con certeza el futuro espiritual de ese ser humano. Es decir, lo que pensamos de Dios determina la vida de una iglesia o la vida de un creyente o de una persona. Que nuestra idea de Dios se aproxime lo más posible al verdadero ser de Dios es algo de inmensa importancia para nosotros. Tener un concepto correcto de Dios es algo fundamental, no solo para la teología, sino también para la vida cristiana práctica. Es a la adoración lo que los cimientos son al templo. Donde sea inadecuado o esté fuera de plomada, toda la estructura tendrá que desplomarse tarde o temprano. El concepto de Dios que prevalece en esta época es tan decadente que se encuentra completamente por debajo de la dignidad del Dios Altísimo, y en realidad constituye para los que profesan ser creyentes algo que equivale a una calamidad moral. El profeta Jeremías nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Jeremías 9, 23 y 24. El conocimiento espiritual de Dios es la mayor de las necesidades de toda criatura humana. El fundamento de todo conocimiento verdadero de Dios ha de ser la clara comprensión mental de sus perfecciones, tal como se revelan las sagradas Escrituras. No se puede servir ni adorar a un Dios desconocido, ni depositar nuestra confianza en Él. De ahí la necesidad, hermanos, que como iglesia podamos enseñar y predicar acerca de Dios, de quién es, de sus atributos. Todavía en estos días que estuvimos por allá, hermanos, en Tijuana, escuché una predicación acerca de Cristo cuando Él estaba orando en Getsemaní y derramaba gotas de sangre por lo que venía. Y Él hace una oración y 3 veces dice, ¿no? Señor, si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa, pero que no se haga sino la tuya. Y todavía hoy se sigue predicando que Jesús le tenía miedo a la muerte. O sea, que Jesús estaba sufriendo porque iba a morir. O sea que Pedro fue más valiente que Él. O sea que Juan Jos fue más valiente que Él. Que murieron como mártires, que los quemaron en la hoguera. No, hermanos. El Señor no estaba en agonía por eso. Lo que le dolía en el corazón es que Él, durante unos breves momentos, iba a experimentar la ira de Dios descargada en Él. La justicia de Dios descargada en Él, que le llevaría a decir: Padre, ¿por qué me has abandonado?
¿Por qué me has desamparado? Eso es lo que le causaba a él dolor. Eso es, porque él, 100% Dios, 100% hombre, perfecto, sin conocer pecado, él era la víctima perfecta para ser sacrificada por nosotros, para nuestra redención y para nuestra salvación. Pero lo más fuerte sería que el Señor le daría, que el Dios de los cielos, que es justo y que no tiene por inocente al culpable, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir, y la justicia de Dios no fue rebasada, se cumplió en sus términos, porque la justicia de Dios se manifestó en su propio Hijo. Entonces, pensando en Abraham, cuando Dios detiene su mano para que no caiga el metal sobre el corazón de su hijo, ese metal sí cayó. Cuando hablamos del unigénito, Hijo de Dios, que no detuvo su mano, sino que Él descargó su ira, su justicia sobre el Hijo de Dios. Y ese es el costo de nuestra salvación, de nuestra redención. Necesitamos algo más que un conocimiento teórico de Dios. El alma solo conoce verdaderamente a Dios cuando se rinde a Él, cuando se somete a su autoridad y cuando sus preceptos y mandamientos regulan todos los detalles de la vida. El profeta Daniel escribe: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hablar de los atributos de Dios es un intento de referirse a las perfecciones personales de Dios que aluden a la grandeza del carácter divino, que inspira temor e incita a la adoración. No miedo, temor. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? La soledad de Dios. Dios es único en su excelencia y majestad. Dice Éxodo 15:11: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? En el principio, Dios. Génesis 1:1. Hubo un tiempo, sí, así puede llamársele, cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, aunque existiendo igualmente en tres personas divinas, hubo un tiempo que Él habitaba solo. Sí, habitaba solo. En el principio, Dios, no había cielo, donde su gloria es manifestada particularmente ahora, como le escribe el salmista. Los cielos cuentan y el firmamento anuncia. Un día emite palabra a otro día. Pero hubo un tiempo donde Dios estuvo solo. No había cielo donde su gloria se manifestara particularmente como hoy. No había ángeles que cantaran sus alabanzas. No había universo que fuera sostenido por la palabra de su poder. No había nada, ni nadie, sino Dios. En una eternidad pasada, Dios estuvo solo. ¿Se da cuenta de eso? Dios es eterno. Y antes de que hubiera cielo, luna, sol, Él es eterno. La soledad de Dios. Dios estuvo solo, pero completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitando nada. Si un universo, o ángeles, o seres humanos le hubiesen sido necesarios en alguna manera, hubiesen sido llamados a la existencia
desde toda la eternidad, pero nada añadieron esencialmente a Dios al ser creados. No se agregó nada. No se agregó su poder, porque su poder es perfecto. Él no cambia. Malaquías 3:6. Por lo que su gloria substancial no puede ser aumentada ni disminuida. Usted diría, pero Dios tuvo más poder cuando creó al hombre, cuando hizo el universo. No, Dios llegó un tiempo donde estaba solo, la soledad de Dios, pero no era ni menos poderoso ni más poderoso. ¿Por qué? Porque Él es Dios perfecto. Dios no estaba bajo coacción, obligación, ni necesidad alguna de crear. El hecho de que quisiera hacerlo fue puramente un acto soberano de su parte, no producido por nada fuera de sí mismo, no determinado por nada, sino por su propia buena voluntad, ya que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Que Él creara fue simplemente ¿para qué? Para su gloria. ¿Se da cuenta de eso? Por si usted llegó a pensar de que si usted no adora a Dios, si usted no viene a la iglesia hoy, a Dios le va a tener preocupado. Cuando no había nada, cuando no había nada. Pero Dios creó todo, incluyéndolo a usted y a mí, para su gloria. Para su gloria. Dice la palabra, levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios, desde el siglo hasta el siglo. O sea, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Nehemías 9:5. Dios no sale ganando nada, ni siquiera con nuestra adoración. Él no necesitaba esa gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos, porque es suficientemente glorioso en sí mismo sin ella. ¿Qué fue lo que le movió a predestinar a sus elegidos para la alabanza de la gloria de su gracia? Fue, como nos dice Efesios 1:5, el puro afecto de su voluntad. Solamente eso. Pensemos un poco ahora en los decretos divinos, en las decisiones divinas, lo que Él determinó, lo que Él decidió, para que nos quede más claro y vayamos introduciéndonos a considerar quién es Dios, y que se vengan abajo todas aquellas ideas que tenemos de que a Dios le puede preocupar alguna cosa que tiene que ver con nosotros. Si usted no había considerado la soledad de Dios en la eternidad pasada, considérela, porque eso nos va a llevar a un espíritu humilde. Los decretos divinos tienen 4 características. Primera, los decretos divinos o las decisiones divinas son eternas. Son eternas. El entendimiento divino es infinito. Abarca el pasado, presente y futuro. La Escritura dice que los creyentes fueron escogidos en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Otra vez, la Escritura afirma que los creyentes, los redimidos, los que iremos al cielo, los que hemos nacido de nuevo, fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, cuando Dios estaba a solas. Eso nos lleva a quebrantarnos delante de Dios y pensar, ¿y yo soy un elegido de Dios? ¿Me tuvo en su corazón? ¿Me tuvo en su mente antes de que Él crea todo? Su soberanía, su gracia, su misericordia,
¿Qué dice la palabra? Que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Lo ha leído? ¿Verdad? Y Charles Spurgeon le preguntó a una mujer: Pastor Spurgeon, yo no entiendo eso. Y se la secó y dijo: ¿qué no entiende, hermana? Yo no entiendo cómo Dios aborreció a Esaú. Y dijo él: bueno, eso yo sí lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo amó a Jacob. Y es lo que uno se dice. Cuando yo veo al mundo afuera y veo a la gente perdida sin Dios, y yo me veo aquí en los atrios de Jehová, adorando al Señor, que he nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en mí, si yo no soy mayor que Él, ni Él es mayor que yo, entonces ¿qué pasó? Su gracia soberana, su misericordia sobre mí, y eso me lleva a quebrantarme delante de Dios, no a sentirme más ni menos, porque Dios no nos escogió por ser buenos o mejores que otros, fue su gracia. Como cuando Dios escogió a su pueblo, que le dijo: Israel, no te escogí a ti por ser el mejor pueblo de la tierra, al contrario, te escogí porque tal vez eres el peor de todos. La elección de Dios, eso nos lleva a quebrantarnos, hermanos, a vivir agradecidos con Dios y a conocer ese atributo maravilloso de Dios, que es su soberanía y que es la gracia de Dios. Y dice adelante el texto que le cité, que Él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Sigue escribiendo Pablo y sigue diciendo él algunas cosas interesantes y profundas y muy importantes. Dice: porque yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y usted y yo no somos nadie para poder hacerle un reclamo a Dios. No podemos hacerle un reclamo a Dios, pero fue su misericordia, fue su gracia. Y Pablo sigue escribiendo y dice: porque al faraón de Egipto Dios endureció su corazón. Dios endureció su corazón. ¿Por qué Él no ha endurecido el tuyo y el mío? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Porque somos mejores que Faraón? ¿Somos mejores que Hitler? No, fue su gracia, fue su misericordia, fue su soberanía, no otra cosa más que eso. Y eso nos lleva a quebrantarnos delante de Dios y estar agradecidos con Él profundamente. Entonces, los decretos divinos son eternos. La Escritura afirma que los creyentes fueron escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Más aún que la gracia les fue dada ya entonces. Segunda de Timoteo 1:9. Porque por gracia sois, volviendo a Efesios 2:8 y 9, ¿no? Porque por gracia sois, y esto no pues es un don, no por obras para que nadie, porque somos hechura, creados en Cristo, ¿para qué? Las cuales Dios preparó para que anduviéramos. Entonces, para empezar, un atributo de Dios es su gracia. Y somos salvos, ¿por qué? Por su gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Y muchos dicen: o sea que yo puse la fe. No, Señor, ni la fe pusiste tú. Porque por gracia, por medio de la fe, pero esto no de vosotros, ni la gracia, ni la fe. Esto es un don de Dios. La fe, el arrepentimiento y la fe que nos llevaron a Cristo y a la salvación fue una obra perfecta, completa de nuestro Salvador. Su gracia sublime. La fe, ¿por qué no nos endureció el corazón como Faraón? ¿Por qué no nos dio un espíritu tan perverso como el de Hitler? ¿Por qué puso en el corazón fe? Por su gracia. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie. Y aún las buenas obras que hacemos tampoco son de nosotros. ¿Quién las preparó? De antemano, no ayer ni antier. ¿Y las preparó para qué? Para que anduviéramos en ellas. Si usted dice no, si usted se jacta de eso, usted no tiene nada que jactarse. Porque ¿qué dice Jeremías, no? La mejor obra tuya y mía, ¿qué son delante de Dios?
como trapos de inmundicia. O sea, mi mejor obra, hermanos, ¿verdad? Mi mejor obra delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Entonces, son eternos los decretos divinos. Y hemos puesto el ejemplo de nuestra salvación. Él decretó nuestra salvación, Él decidió nuestra salvación, Él nos eligió. Romanos 8 y 9, ¿no? Hay que estudiar Romanos. ¿Qué dice qué? Él nos llamó, ¿ah? ¿Y qué más? Y nos predestinó. El que nos llamó también nos predestinó. Y si nos predestinó, también nos justificó. Y si nos justificó, también nos santificó. Y el que nos santificó, también nos glorificó. A Él sea la gloria por siempre. Segundo punto de los decretos divinos: son sabios. Son sabios. Él no comete errores, hermanos. Dios es infinito en sabiduría. Todas las muestras de sabiduría en las obras de Dios son prueba de la sabiduría del plan por el que se llevan a cabo. Como declara el salmista: cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Salmo 104, 24. Solo podemos observar una pequeñísima parte de ellas, pero Pablo expresa: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, uno camina por la universidad y encuentra la soberbia de los doctores, ¿no? Basura, hermanos. Mente cauterizada, vanas filosofías y huecas sutilezas. No, la verdadera sabiduría es la de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Y otra característica de los decretos divinos es que son sabios. Por eso Pablo escribe: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Número 3, son libres. Dice la palabra: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Isaías 40, 13 y 14. Cuando Dios dictó sus decretos, estaba solo. Y sus determinaciones no se vieron influidas por causas externas. Era libre para decretar o dejar de hacerlo, y para decretar una cosa y no otra. Es preciso atribuir esta libertad a aquel que es supremo, independiente y soberano en todas sus acciones. ¿Por qué te eligió a ti? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Son eternos sus decretos, son sabios, son libres. Y cuarto, son absolutos. Su ejecución no está supeditada a condición alguna que se pueda o no cumplir. En todos los casos en los que Dios ha decretado un fin, ha decretado también todos los medios para dicho fin. El que decretó la salvación de sus elegidos, decretó también obrar fe en ellos. ¿Sí se da cuenta de eso? Dios decreta algo de manera absoluta, Él pone el fin, pero también pone el medio. Somos salvos por la gracia de Dios, por decisión de Dios, amén. Pero también Él puso el medio. ¿Y cuál fue el medio? La fe en Jesucristo. Entonces dice la palabra: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quisiere. Isaías 46, 10. Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1, 11. Y bueno, así como para aterrizar y nada más que ustedes se lleven la idea de lo que estos meses vamos a estar con la ayuda de Dios enseñando y predicando los atributos de Dios, podemos concluir diciendo: cuánta alabanza
y gratitud debemos a Dios por sus decretos. Es por ellos que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28, ¿no? Hermanos, cuando uno tiene eso en su corazón, no pasa nada. Te subes a un avión, cuando despega, cuando aterriza, y tú eres un elegido de Dios, y tú amas a Dios porque pues Él así lo determinó, así lo decretó, y tú dices, se cae el avión ahorita, no pasa nada. Pero cuando tú desconoces al Dios perfecto, te mueres de miedo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Todas las cosas son para bien a los que Dios ama y viven conforme a sus propósitos. Entonces, ¿qué podemos cerrar aquí? Citando a Pablo en Romanos 11:38, hermanos, ¿no? Con eso terminamos ese versículo. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Romanos 11:36. Romanos 11:36, ¿no? Y con esto, hermanos, vámonos a comer. Los elegidos del Señor, su pueblo de Dios. Pero si quieres checar desde el 33, Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus e inescrutables. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el 36, hermanos, vean nada más. Recuerde algo, vivimos para su gloria, ¿sí? Para su gloria. Así que todo lo que hagáis, sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo ¿para qué? Y si vinimos al templo a adorar a Dios, ¿para qué lo venimos a hacer? Para la gloria de Dios. No vinimos aquí para caerle bien al hermano o preguntarle al hermano si el hermano le gustó el canto. Hemos cantado alabanzas que alaban a Dios, sus atributos de Él. Ve el 36. ¿Por qué? Porque de Él, porque de Él. Y luego, y por Él. Y luego, ¿qué? Son todas las cosas. Y luego cierra diciendo, ¿a Él qué? Así es, porque si de Él y por Él y para Él son todas las cosas, entonces a Él sea, ¿cuándo? Los domingos, por los siglos. Y cuando uno lee Apocalipsis, hermanos, y uno ve a la iglesia allá, o sea, cuando nos vayamos para allá, al cielo, ¿qué creen que vamos a hacer? Dice Juan que estaremos allá dándole a Él ¿qué? La gloria. ¿Me entienden? O sea, vivimos para la gloria de Dios, no solamente cuando Él nos eligió y nos salvó, sino también cuando estemos con Él, seguiremos estando allá, viviendo para su gloria, para su gloria. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias por este breve tiempo, Señor, solamente de atender, de escuchar, de aprender de manera muy sencilla, Señor, pero tan importante, entender, como dice tu palabra, Señor, que un elemento fundamental es conocerte y entender quién es Dios. Padre, queremos entregarte estos meses de enseñanza, de predicación, para que tu pueblo, Señor, tu iglesia, el pequeño remanente de este lugar, pueda, Señor, aprender a conocer
al Dios de la Biblia, al Dios perfecto en todo. Y hoy podemos decir, Padre, que a Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.